Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la sesión Administración Efectiva por Indicadores de Gestión. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y Mercedes López, les damos la bienvenida. Está con nosotros Jairo Pinilla. Jairo es entrenador élite certificado y conferencista. Durante 20 años entrenó y motivó equipos comerciales y gerenciales como director de entrenamiento para Colombia y América Latina en grandes compañías farmacéuticas. Se especializó en comportamiento humano y en el acompañamiento para el desarrollo de competencias claves en la gestión corporativa, tales como habilidades gerenciales, liderazgo transformacional, construcción de equipos de alto desempeño, habilidades de venta y negociación, servicio al cliente, comunicación persuasiva y efectiva. Le damos la bienvenida a Jairo y a todos los participantes. Jairo, buenos días. ¿Me escuchas claramente? Jairo, qué pena. Tienes el micrófono silenciado en Sergio, perdón. Sergio, tienes el micrófono silenciado en este momento. Entonces, por favor, para que lo puedas activar. Listo, ya. ¿Ya está reactivado? Ya está activado, sí, Sergio. Ok, perfecto. Listo, Sergio. Entonces te voy a enviar la invitación para que podamos compartir pantalla. Perfecto. Y te confirmo entonces cuando estemos viendo. Sergio, ya debe estar en tu pantalla la invitación para que por favor aceptar. Perfecto, ya en este momento, Sergio, estamos viendo la presentación. Entonces, a partir de ese momento ya puedes iniciar con la sesión. Adelante, Sergio. Discúlpame que estoy poniendo algo que no es. Discúlpame Sí, porque... señor, selección de personal. No, esa es otra capacitación que teníamos. Sí, Hoy tenemos sí, administración efectiva por indicadores de gestión. sí, perdón, un momentito que... Le damos la bienvenida a todos los participantes que nos están saludando. Marco, buenos días. Ginette, buenos días. Lady, buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo, mientras Sergio va abriendo la presentación, les recuerdo que para interactuar con Sergio en el momento en donde él realiza algunas de las preguntas, o si ustedes tienen preguntas sobre el tema, pueden enviar sus preguntas a través del chat o pueden hacer clic en la manito de color verde que tienen en el lado derecho de su pantalla, en el panel del lado derecho. Les recuerdo que los micrófonos están silenciados porque varios me están preguntando por interno. Los micrófonos están silenciados por cuestiones de audio, de eco y demás. Entonces, solamente en el momento en el que yo active el micrófono, en ese momento podrán hablar. Listo, Sergio. Entonces, ahora sí damos inicio a nuestra sesión de hoy. Ok, muy buenos días para todos. La verdad es que les felicito. Les felicito porque si tú estás aquí, seguramente tú eres ese tipo de personas que obviamente son realmente muy pocas. Ese tipo de personas que quieren aprender, crecer y cambiar. De verdad que felicitamos mucho que hayas aceptado esta invitación de la Fundación Unipymes para participar en esta conferencia sobre administración efectiva por indicadores de gestión. Yo no sé qué te motiva. Yo no sé si tú eres gerente general, gerente de recursos humanos, o de alguna manera, o empresario, o dueño de tu propio negocio, pero de alguna manera casi que todo debe estar girando sobre la importancia de que aquello que tú hagas lo quieras administrar muy bien y quieras tener mejores resultados. Muy bien, por eso es que te felicito, porque igual dentro de nuestra dinámica diaria, nuestra dinámica personal, existen muchas agendas, existen muchas responsabilidades y seguramente existen otras prioridades que te están demandando tu tiempo y que te están demandando tu atención. Por eso el hecho de que estés aquí hace que yo reconozca fundamentalmente tu esfuerzo y reconozca que esto lo hayas considerado una prioridad. Por eso te felicito y por eso yo quiero que aprovechemos esta hora
aquí a las 12, para que podamos conversar alrededor de aspectos que tienen que ver con cómo administrar mejor y sobre la dimensión que en ello tienen los indicadores de gestión. Entonces, bienvenido. Voy a dar de mí todo lo que pueda para que este ejercicio durante esta hora tenga sentido para ti, que tenga sentido para tu gestión, sobre todo que tenga sentido para tus decisiones y tus resultados. ¿Te parece? Por eso me encantaría compartir contigo algunos objetivos. Me encantaría que durante esta hora nosotros pudiésemos reconocer cuál es el mayor principio de productividad que existe. Es decir, aquello que garantiza que nosotros como gerentes, dueños, como administradores o simplemente como seres humanos que administramos nuestra propia vida o nuestro propio proyecto de vida, un proyecto empresarial o lo que sea, tengamos una visión mucho más puesta en la productividad, en tener mejores resultados. Para esto vamos a revisar también el valor de las estadísticas en la administración. La administración obviamente tiene muchas variables, variables importantísimas que tienen que ver con la relación con las personas, el liderazgo, la visión holística, la capacidad de ver el bosque y ver el árbol, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de delegar tareas, delegar las decisiones, delegar la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Son muchas variables. Pero una de esas variables supremamente importante, que es lo que fundamentalmente hacen o hacemos los gerentes, es revisar estadísticas, es revisar cifras, gráficas, todo aquello que nos muestren qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y al final quisiera que pudiéramos tener herramientas muy simples, muy básicas para definir estadísticas en cualquier cargo, en cualquier área de donde estés. Para definir estadísticas, sobre todo por la importancia que ellas tienen en la productividad y también sobre todo por aquello que defino ahí como herramientas simples y básicas. Y es que yo sí estoy absolutamente de acuerdo, espero que tú estés de acuerdo conmigo, en que los seres humanos a veces complicamos las cosas. La gerencia, la administración, entre más simple sea, mucho más efectivo, mucho más fácil de poner en práctica, mucho más impactante es. Alguna vez leí un libro que se llama El poder de lo simple. Me impactó muchísimo. De ver eso, de ver cómo los seres humanos normalmente tendemos a complicar las cosas, a enredar un poco, a adornar demasiado muchas de las cosas que hacemos. Y el poder de lo simple significa que cuando tú y yo volvemos a los básicos, cuando revisamos las cosas por lo más simple, cuando hacemos las cosas de la manera más simple, tienen mucho mejor efecto, mucho mejor resultado. Entonces, nada, te invito a que comencemos con este tema. Un tema que pretende en su contenido, primero, comenzar con qué es administrar, definir ese verbo tan importante que se llama administrar. Eh, Existen muchas versiones. Si tú entras a Internet y a Wikipedia o a Google y pones definición de administrar, pues seguramente aquí podemos compartir muchísimas y probablemente todas comparten o todas confluyen sobre lo mismo. Aquí yo simplemente quiero compartir alguna idea muy importante que nos permita desarrollar esta temática de la mejor manera. Hablaremos del principio un principio de la productividad que es poderoso, que es definir claramente hechos, datos, cifras, es decir, aquello irrefutable versus opiniones, percepciones, ideas, etcétera, etcétera. Hablaremos sobre la diferencia, sobre lo que significa trabajar y dirigir, sobre la funcionalidad de los indicadores de gestión, sobre definición de qué es productividad y terminaremos con algo que es supremamente importante, que son las condiciones de existencia. Quizá es el fruto de tener una adecuada gestión por indicadores y esas condiciones de existencia son las que permiten tomar decisiones, decisiones urgentes, decisiones prioritarias, etcétera, etcétera. Y al final hablaremos sobre fórmulas de condición y nos iremos para almorzar seguramente.
Muy bien, entonces comencemos con el tema. El tema comienza, entonces, ¿con qué es administrar? Me encantaría hacer una pregunta. Yo tengo el reto muy grande aquí durante esta sesión de asegurar que en el tiempo, en la hora, nosotros hagamos de esto una jornada agradable, de impacto, que reflexionemos adecuadamente sobre los temas propuestos, pero que fundamentalmente también permitamos participar. Entonces a mí me encantaría lanzar esta pregunta. ¿Qué opinas tú o qué crees o que pudiera definirse como administrar? ¿Cómo defines tú administrar? Si quieres, compárteme esas ideas y Andrea nos hace el favor de leer lo que tú escribas sobre qué es administrar. Te doy Claro ahí que sí. 30 segundos. Sergio, entonces invitamos a los participantes para que a través del chat nos empiecen a hacer llegar sus menciones sobre la definición de administrar. De esta manera, pues para que podamos interactuar con Sergio y podamos construir entre todos, como nos decía Sergio ahorita, una sesión bastante productiva. Sergio nos dice John, optimizar los recursos. Iván nos dice hacer uso de los recursos. Nos dice Dainer, es controlar. Nos dice Milady, administrar es el aprovechamiento de los recursos. Edna nos dice, es un manejo sistemático y ordenado para una mayor eficiencia. Osvaldo nos dice, administrar se refiere a planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos pertenecientes a una organización con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Wow, fantástico. Voy a leer dos más, tal vez. Administrar puede ser garantizar que todos los recursos que nos entreguen los podamos optimizar. Y Lorena nos dice, administrar es dirigir un grupo. Wow, fantástico. Mira que eh, sus opiniones son muy buenas todas. Me gusta lo que Edna dijo en general, pero quisiera compartir, digamos como en particular me gusta lo que dijo Edna y algunas personas que tienen que ponen algunas expresiones como controlar. Y yo quisiera compartir algo sencillamente para entrar en el contexto, ¿vale? Yo creo que administrar tiene que ver con acciones, con todas esas responsabilidades que tú tienes en tu trabajo, con todas aquellas responsabilidades ejecutivas. Pero fundamentalmente administrar tiene que ver con decisiones. Decisiones que te aseguran lo que muchos dijeron, creo que la mayoría habló de gestión de recursos, que quizá es un tema que tiene que ver mucho con la sustentabilidad financiera, sobre todo de un negocio, de un proyecto. Pero administrar tiene que ver con decisiones fundamentalmente. Un administrador normalmente está todo el tiempo tomando decisiones, decisiones para asegurar un proyecto donde los recursos se optimicen y al final haya una gestión que sea productiva, es decir, que sea rentable, que genere utilidades. Administrar tiene que ver con aquellas acciones o aquellos deberes o responsabilidades relacionados con el trabajo, con tu trabajo en la oficina, con tu trabajo ejecutivo. Pero fundamentalmente son decisiones, acciones, deberes para dirigir una organización, para dirigir una empresa, para dirigir un equipo de trabajo. Alguna persona hablaba de administrar con respecto a manejar un equipo. Y eso tiene que ver. Entonces, si nos metemos en este contexto de la definición de administrar como decisiones, acciones, todo relacionado con dirigir una organización, entonces entendamos que no solo que cualquier persona, un administrador, un directivo, un gerente, un CEO, un empresario, un dueño de negocio, un artesano, un empleado, tú y yo normalmente tomamos decisiones. Estamos todo el tiempo tomando decisiones y dictando algunas disposiciones. Pero estas disposiciones, estas decisiones funcionan con base en una materia prima o en un inductor muy importante que son los datos y las situaciones. Y sobre eso es que quiero centrar esta conferencia. La materia prima con la que trabajan los
con la que trabajan estas personas, administradores, directivos, artesanos, empleados, etcétera, etcétera. Es decir, la materia prima sobre la cual nosotros tomamos decisiones o dictamos disposiciones son los datos y las situaciones. Datos tiene que ver con algo que tiene métrica. Datos es todo aquello que es medible. Dato es aquello que es irrefutable. Y las situaciones son los hechos, que también no son irrefutables. Es decir, aquello que tiene que ver con la verdad. A menos que puedan observar y pensar detenidamente, pueden llegar a conclusiones erróneas y llevar a cabo acciones incorrectas. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos amigos y amigas? Que la buena parte de los empresarios, buena parte de los administradores, a veces podemos tomar decisiones o podemos estar tomando decisiones que no necesariamente están basadas sobre sustentaciones reales, es decir, sobre la verdad. Muchas veces nosotros podríamos estar tomando decisiones basadas en hechos o en opiniones y allí las conclusiones podrían ser acciones incorrectas. Decíamos que un administrador actúa, o administrar es actuar, es tomar decisiones y estas podrían ser incorrectas. Entonces aquí hay una cosa supremamente importante que es el principio más importante de la productividad que tiene que ver con la diferencia entre hechos y opiniones. Hechos y opiniones. Resulta que hay mucha gente que no ve la diferencia entre los hechos y opiniones. Y a veces, gerencialmente, se aceptan alegremente cualquiera de los dos. En las organizaciones, a veces, solemos escuchar la opinión de alguien. Oh, una idea brillante. O solemos escuchar, por ejemplo, una sugerencia importante. O solemos escuchar cosas como, por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, cosas como, fíjate que los vendedores no están aceptando esa propuesta de descuento que les estamos haciendo. Los vendedores no están aceptando esa propuesta. Y eso se le dicen a un gerente y el gerente de mercadeo o el gerente general dice, wow, entonces la embarramos, por ahí no es. Y resulta que detrás de esa opinión, detrás de esa percepción, detrás de eso hay una generalización. Porque el vendedor dice, los clientes no están aceptando ese descuento. Los clientes, ¿cuántos clientes? ¿Quiénes dicen eso? ¿Qué es exactamente lo que dijeron? Cuando tú empiezas a hacer preguntas y empiezas a buscar que la opinión no sea una opinión, que no tenga una generalización, sino que realmente se pueda sustentar y se pueda cuantificar. No, resulta que ¿de cuántos clientes tienes tú? Tú tienes 10 clientes. ¿Cuántos clientes opinaron al respecto? 2 clientes. Es el 20%. Es el 20% solamente. Y si lo extrapolamos, vamos a ver que realmente esa estadística podría bajar. De modo que si nosotros, en vez de hechos, usamos una opinión para resolver problemas, para tomar decisiones, podríamos, como dice aquí, llegar a soluciones demenciales. Quiero decirte que buena parte de las organizaciones o de los gerentes que echan a pique una organización normalmente sucede porque sus decisiones se han basado en una opinión de un periódico, una opinión de un medio amarillista, una opinión que suele ser un chisme, una opinión que es simplemente algo que no se pueda concretar. De modo que aquí, sobre esto, tenemos que reflexionar muchísimo nosotros. ¿Cuántas veces tenemos la tendencia de actuar con base en opiniones? En que fulanito dijo, en que los clientes dicen, en que los empleados dicen, etcétera, etcétera, y no basado en hechos. Entonces, las opiniones son aquellas sugerencias que alguien hace, como, por ejemplo, jefe, yo sugiero que no lancemos esa campaña aún. ¿Por qué no esperamos más bien a la temporada de diciembre? Eso es una sugerencia. Y si un gerente pregunta, ok, y cuéntame en qué sustentas esa sugerencia, ¿a qué atribuyes que eso sea importante? Cuéntame por qué. ¿Tienes estadísticas o tienes elementos adicionales que puedan sustentar esa sugerencia que estás haciendo? Muy bien.
En las empresas suele haber ideas brillantes. No, es que hay una idea poderosísima para sacar, yo tengo una idea brillante que nos puede sacar del atolladero de ventas en que estamos. Y esa idea tiene que ver con, eh, no sé, cambiar el empaque del producto. Entonces, si cambiamos el empaque del producto, lo hacemos así asado, que yo considero que es más atractivo, entonces seguramente nos va a salir muy bien. Muy bien, esa idea brillante ha sido testeada, esa idea brillante ha sido puesta bajo la lupa de una herramienta como por ejemplo un focus group, por ejemplo, eh, algo que podamos tabular y decir definitivamente en este nicho de mercado esa idea brillante tiene aceptación, esa idea brillante se convierte en un hecho que realmente genera una respuesta favorable, incrementada, que podamos medir. ¿Eso es cierto? Muy bien. A veces, a veces hemos tomado decisiones sobre chismes. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa y alguna vez surgió un comentario que se volvió un chisme realmente importante y que toda la organización, de la cual toda la organización hablaba. Era una organización como de 2.000 personas. Y el chisme tenía que ver con que la empresa había sido comprada por otro grupo económico. Eh, pues ustedes se imaginarán que esto se convirtió en el chisme pues, de todo corrillo, en toda parte se hablaba, en el tinteadero, en la cafetería, todo el mundo empezó a hablar de lo que significaba además una cosa que se llama ciencia ficción. La ciencia ficción es, yo sé qué es lo que va a pasar. No, eso ahora nos van a echar a todos. Claro, los nuevos dueños van a traer a su propia gente, van a cambiar las políticas, y eso sucede mucho. Hay otra cosa que no puse aquí que se llama la ciencia ficción, el yo creo, yo pienso. Yo creo que esto va a suceder esto, yo creo que van a cambiar a la gente, yo creo que va a llegar un nuevo gerente, yo creo que las cosas van a cambiar. Y entonces, ¿qué pasó? Que en una semana nomás se cayó la productividad de la organización, porque todas las personas estábamos, me incluyo, estábamos inmersos en un chisme que empezó a convertirse en verdad. Yo no sé si sepas, pero la gran mayoría de los chismes, cuando se repiten, se convierten en una verdad que puede ser muy peligrosa. Las suposiciones. Eh, yo creo, yo pienso, yo supongo que esto no va a funcionar, es que a mí esto no me gusta. Y eso sucede mucho, ¿no? En estos días hablábamos sobre selección de personal. Cuando hablamos sobre selección de personal, hablábamos mucho de esto, ¿no? De que la gran mayoría de los equipos, de los comités con los para tomar una decisión de cuál es el mejor candidato para este cargo o para este otro cargo, se toman con base en percepciones y en percepciones que tienen que ver mucho eh, con empatías, ¿no? No, a mí me gusta ese personaje, a mí me gustaría trabajar con él, yo creo que él se integra muy bien al equipo. Y entonces esas opiniones pesan mucho y sobre eso se toman decisiones como nombrar a una persona, que es una decisión supremamente importante. Muy bien, ¿qué tal si nosotros gerencialmente empezamos a eh, despreocuparnos de estas opiniones, sugerencias, ideas brillantes y buscamos estadísticas, encuestas, evidencias, aquello que es irrefutable? Lo que es irrefutable es la verdad. Lo que es irrefutable es lo que nos permite tomar decisiones que conlleven a un buen término. Entonces, la invitación inicialmente en términos de principio de productividad es que siempre, para ti, siempre administre con base en hechos, es decir, con base en estadísticas. Nunca administre con base en opiniones, en percepciones, en sugerencias, en ciencia ficción, en generalizaciones, en chismes, en opiniones. Es supremamente peligroso. Entonces, el principio de productividad más importante es administrar con base en hechos y datos, es decir, en cosas que son absolutamente irrefutables. Cosas absolutamente irrefutables. Entonces, hasta aquí he puesto un principio supremamente importante.
Y me encantaría que colocaras allí en tu chat si estás de acuerdo con esto y si esto realmente te parece supremamente impactante desde el punto de vista de hacer tu organización o tu trabajo más productivo. Por favor, da tu opinión al respecto. Perfecto, los invitamos a enviar sus respuestas. Laura dice sí, completamente. Diana dice es lo más pertinente. Luz Miriam, totalmente de acuerdo. Lina, básico pero poderoso. Totalmente de acuerdo. María dice excelente dato para todos los que tenemos cargos gerenciales. Fantástico, los felicito porque de alguna manera hasta aquí hemos entrado en un acuerdo muy importante y es busquemos orientar nuestra gestión, nuestra acción, nuestras decisiones basados en aquello que es irrefutable. Y entonces eso me permite que entremos a un aspecto supremamente importante. ¿Qué es lo irrefutable? Las estadísticas, los números. Eso no cambia. No sé si, por decirte algo, hemos tomado decisiones con base en que, por ejemplo, yo me encuentro con una persona y le digo, ok, veámonos si te parece mañana temprano, ok, y la otra persona me dice, ok, veámonos mañana temprano. Y resulta que terminamos no concretando una reunión, porque ¿qué es mañana temprano? Mañana temprano eso es una unidad de medida inespecífica. Si yo normalmente le he dicho, ¿qué te parece si nos vemos a las 9? Y la otra persona dice, wow, a las 9 no alcanzo. Yo creo que a las 10 podríamos reunirnos. Ok, perfecto, estamos de acuerdo, veámonos a las 10. Es más probable que haya un resultado. Y el resultado sería que haya esa reunión. ¿Por qué? Porque estamos basados en algo que es irrefutable, que es un horario específico. Muy bien. Entonces, siempre administre con base en hechos y estadísticas. Porque trabajar y dirigir se puede declarar categóricamente que la cosa más peligrosa que se puede hacer al trabajar o al dirigir es hacerlo a partir de algo distinto a estadísticas. Si tú trabajas, diriges, tomas decisiones, tomas disposiciones, actúas, decides con base en algo distinto a estadísticas, es probable que tengas problemas. Entonces las estadísticas, como evidentemente pareciera muy fácil decirlo, las estadísticas son nada más y nada menos que un número que usualmente se compara con otro número de lo mismo anterior. Entonces, hablemos de una cifra, por ejemplo, volúmenes de ventas. Volúmenes de ventas de la semana pasada versus volúmenes de ventas de la semana antepasada. O volúmenes de ventas del mes que acaba de pasar versus volúmenes de ventas del mes anterior. Entonces ahí veremos si hay un incremento, si hay un decrecimiento, si estamos igual y sobre eso podemos tomar decisiones. Podemos, las empresas trabajan mucho con periodos anuales, periodos trimestrales, periodos cuatrimestrales, es decir, se define una unidad de tiempo y la unidad de tiempo puede ser estadísticas semanales, hay empresas diarias, hay empresas estadísticas semanales, hay empresas que tienen estadísticas mensuales o quincenales, trimestrales, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es un número o una cantidad de ventas, de rotación de empleados, de encuestas, de opiniones que se toman con respecto a un periodo anterior y se compara. Y al compararlos nos da un elemento muy importante que vamos del cual vamos a hablar más adelante, que son las condiciones de existencia, que son críticas para el tema, ¿ok? Y las estadísticas se refieren a cantidad de trabajo hecho o al valor de ese trabajo, cantidad de trabajo hecho, cuántas visitas hemos hecho a clientes o principalmente sobre resultados, cuántos pedidos se han hecho, cuántas llamadas se han hecho, cuántas citas se han concretado, si estamos hablando de un call center, etcétera, etcétera. Pero siempre las estadísticas son fundamentalmente un número. Y la funcionalidad de estas estadísticas se basa en que son la única medida fidedigna de cualquier producción, trabajo o actividad. Es decir, sobre todo resultados. Lo que tú has hecho, si lo estás midiendo, es lo único que te dice realmente si es así o no es así. Lo demás, opiniones, estamos vendiendo muy bien, nos está yendo fantástico, este año las cosas han mejorado. Eso no dice mucho. Pero cuando estamos hablando de que tenemos un crecimiento versus el año pasado de un 22%, eso es entendible para cualquier persona y sobre eso podemos tomar decisiones.
las estadísticas, los indicadores de gestión hablan de la producción, hablan del producto terminado, y entonces ahí nos vamos a meter en un concepto supremamente importante de lo que se ha hecho básicamente, que es por lo que te miden a ti, por lo que me miden a mí y por lo que medimos una gestión en particular. De este modo, se puede dirigir por medio de estadísticas que fundamentalmente son o cifras o gráficos que nos muestran de una mejor manera, visualmente mucho más agradable los números y sobre lo cual podemos tomar decisiones. Muy bien, ¿por qué es tan importante esto? Porque las estadísticas se usan para hacer visibles las diferencias entre uno y otro periodo, entre cuál fue el ingreso del año pasado versus este ingreso, cuál fue la rentabilidad del periodo pasado versus este periodo, cuáles son los volúmenes de ventas del periodo anterior versus este periodo. Y si lo pasamos a gráficas, en un instante, nosotros estamos viendo el comportamiento de esas cifras, el comportamiento de esos hechos irrefutables. Si estamos ascendiendo, si estamos descendiendo, y allí vamos a tocar un tema que me parece importante para reflexionar sobre la importancia de las estadísticas y las decisiones a tomar. Muy bien. Ok. ¿Por qué son importantes las estadísticas? Las estadísticas son importantes porque existen tres cosas en el desempeño de un individuo que hay que diferenciar muy bien. Una cosa es el ser, otra cosa es el hacer y otra cosa es el tener. Y yo creo que la gran mayoría de las empresas hacen estadísticas. Yo creo que la gran mayoría de las empresas, desde que son pequeñas, funcionan con números. Pero, ¿cuál es la trampa? La trampa grande que existe aquí es que muchas empresas tienen estadísticas basadas en lo que se hace, no en el resultado. Y resulta que hacer y lograr es algo supremamente distinto. Hacemos muchas cosas. Yo no sé si has tenido la sensación de que, por ejemplo, la semana pasada o en un periodo determinado o ayer quizá, eh, hiciste muchas cosas. Estuviste ocupado todo el día. Y sin embargo, tú y yo a veces nos preguntamos, ¿pero yo qué logré? O sea, yo sé que estuve ocupado todo el día, pero si voy a medir lo que hice ayer, no encuentro cómo hacerlo. Porque en las empresas hay mucha gente haciendo cosas, haciendo cosas. En las empresas hay mucha gente ocupada todo el tiempo, ocupado haciendo llamadas, ocupado para arriba y para abajo, con el escritorio lleno de papeles. Pero ¿cuál es el resultado de esa gestión? Voy a decir algo. Por ejemplo, en las empresas tendemos a medir mucho a los vendedores por cuántos clientes visitan, por cuántas llamadas se hacen. Entonces, hay vendedores que llegan por la mañana a la oficina y empiezan a hacer llamadas. Y si los medimos por las llamadas que hacen, vemos que siempre habrá alguna persona que gana, alguna persona que tiene el récord en hacer llamadas. Pero realmente, ¿qué es lo importante? Lo importante es hacer llamadas o es concretar citas. Resulta que probablemente hay una persona que hace 10 o 15 llamadas versus una persona que hace 6 o 7 llamadas. Pero la persona que hace 6 o 7 llamadas concreta 4 citas para el resto del día. La persona que hace 10 o 15 llamadas concreta 2 citas. Hace más llamadas que citas y que negocios. Entonces aquí te estoy poniendo, bueno, aquí me gusta esta gráfica donde ves al ejecutivo en un círculo y a veces cuando yo voy por allí por Chapinero, en esas tiendas de mascotas, veo mucho los hámster que están en una ruedita parecida y eso genera una reflexión importante. Están activos, están corriendo, pero cuando estás corriendo en este círculo, en este círculo, en este círculo, no avanzas, no avanzas. Y a eso me refiero a que en las empresas hay mucha gente que está todo el tiempo corriendo como en este círculo de las ratas, como en este círculo de los hámsters, como en este gimnasio de estas mascotas, en donde están todo el tiempo activos, pero no avanzas. Y eso nos puede pasar a nosotros. Resulta que aquí te pongo un ejemplo y el ejemplo es de un panadero. Ser panadero es una cosa muy importante. Hacer pan es todo el proceso que tú utilizas para concretar el pan.
Si tú tienes una panadería y contratas un panadero, seguramente este panadero puede tener un título del SENA, un título de una universidad como chef, especialista en pan, como de Harvard, no sé qué, pero a nadie le pagan por ser. A mí no me pagan por ser. Por ejemplo, yo soy médico de profesión, soy cirujano, pero a mí no me pagan por ser cirujano. A mí me pagan por las cirugías que haga. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre todo por los resultados de esas cirugías. Pero a mí no me pagan por lavarme las manos, por vestirme para prepararme para una cirugía o por utilizar el bisturí de una o de otra manera. A mí me pagan es por el resultado, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un panadero. El panadero puede tener muchos títulos, pero tú no le pagas a un panadero por el hecho de ser panadero. Es más, el panadero todos los días tiene que llegar a una hora determinada. El panadero tiene un indicador y es que él entra a las 4 de la mañana y cuando entra a las 4 de la mañana, primero define el uso de los recursos. Parte de administrar es eso que ustedes dijeron al principio en la definición de administrar. Él decide cuánta harina va a utilizar, cuánta margarina va a utilizar, cuánta agua va a utilizar, cuánta sal va a utilizar, cuánta azúcar va a utilizar y revisa que todo esté listo, que los hornos estén limpios, que las bandejas estén dispuestas y comienza todo un proceso de mezclar, de amasar, que los ingredientes estén puestos en su lugar perfecto y eso es parte del proceso. Pero tú no le pagas por ese proceso, tú no le pagas por hornear, tú no le pagas por limpiar los hornos, tú no le pagas por acondicionar las bandejas. ¿Estamos de acuerdo? Tú le pagas es por el pan, que al final sea adecuado, de buena calidad y que sea intercambiable. Es decir, tú le pagas es por el producto, que es lo que él logra. Entonces, fíjate que hay una estadística que yo puedo hacer sobre el hacer y otra sobre el tener. El tener como resultado normalmente es un adjetivo o normalmente es un sustantivo. Yo, en una panadería, el producto se llama pan, pero hornear, el hacer, normalmente es un verbo. Entonces, ¿por qué estás pagando tú? ¿Por qué estás midiendo a la gente tú? ¿Estás midiendo por el hacer o estás midiendo por el tener, que es el resultado? Entonces, es muy importante definir qué es productividad. Porque productividad es eso, es la capacidad que tiene el panadero de producir pan. Por lo tanto, la capacidad de crear y obtener un producto como el pan, eso es productividad. De modo que los productos son los resultados. Entonces, en un cargo, cualquiera que sea, tú tendrías que empezar por definir productos, por definir resultados. Los resultados son los productos de una gestión, no es la gestión en sí. Entonces, si tienes gente a cargo, si eres gerente y tienes gente a cargo, empieza a revisar en cada cargo no lo que la gente hace, sino lo que la gente termina, lo que la gente produce como resultado. Mide los resultados y empiezas a medir los resultados y esto va a cambiar. Entonces, en términos de productividad, eh, si la productividad es la capacidad de generar un resultado, si la productividad de un panadero es el pan que se produce al final de la gestión y no todo el proceso. Entonces, vamos a ver qué es una persona productiva, qué es lo que vamos a medir al final. Al final, tú lo que vas a hacer estadísticas para todas las personas que trabajan en tu organización o que trabajan en tu área. Y si vas a medir lo que hacen las personas que trabajan en tu área, tendrías que revisar qué es una persona productiva. Y una persona es productiva cuando entrega el resultado que tú esperas o el resultado que el jefe o la organización esperan sin presión, sin ayuda, sin órdenes externas. En otro seminario nosotros manejamos o mostramos 5 tipos de personas que hay en todo equipo de trabajo. 5 tipos de personas que hay en todo tipo de trabajo. Y aquella persona que llamamos productor, es decir, aquella persona productiva, se caracteriza precisamente por esa persona que no demanda tiempo de su jefe, que no requiere supervisión. Es esa persona que sabe lo que se espera de él y produce un resultado. Produce un resultado que es un producto intercambiable, que es un producto supremamente importante
Y entonces, como hemos definido productividad y ahora estamos definiendo una persona productiva, pues tenemos que meternos en un concepto que es un producto. Hablamos, productividad es la capacidad de generar resultados, es la capacidad de crear algo, de crear un producto. Cualquier cargo, cualquier persona crea cosas. Y ese producto o ese resultado, si la persona lo hace a satisfacción de lo que se le espera, a satisfacción de su jefe, a satisfacción de la organización, y no demanda supervisión y no demanda presión, no hay que estar encima, no hay que estar motivando, impulsando, etcétera, etcétera, esa persona es una persona altamente productiva. Después de esta persona vienen los hacedores, que son personas que generan eh, productos, que generan resultados, que demandan un poco de supervisión, que hay que estar pendiente porque hay que entrenarlos, porque está en un proceso de inducción, porque todavía no sabe bien, porque por muchas otras razones. Muy bien, entonces, ¿qué es un producto? Un producto es, escucha bien esta definición, un producto es algo que se ha llevado a la existencia, es decir, algo que se ha creado. Cuando, si tú tienes una panadería, para volver al ejemplo, el pan es un resultado creado, el pan es una cosa que se hace. Entonces, es un producto que se ha llevado a la existencia. El pan no existía antes. Tú, en este momento, si hoy pones una panadería, hoy tienes una panadería, pero tus clientes no lo saben, de modo que no existe para ellos. Tienes que hacer publicidad, tienes que darte a conocer, tienes que hacer bulla en el mercado para que tus potenciales compradores sepan que existe una panadería. Ah, entonces la gente empieza a decir, ah, existe una panadería. Y cuando tú produces pan, cuando tú abres la panadería, el día que abres la panadería, ese día comienza un proceso que es producir pan, es decir, hacer que las vitrinas se llenen de algo que fue creado allí y que ahora existe, a partir de materia prima, a partir de aceite, a partir de margarina, a partir de harina, de trigo, etcétera, etcétera. De modo que un producto es el resultado final de una creación o un proceso. Y algo completo que tiene valor intercambiable dentro o fuera de la actividad o la organización. Y esta definición del señor Ron Hubbard me gusta mucho porque es sencilla, porque dice es algo completo. Y aquí quisiera eh, resaltar algunos elementos que tiene esta sencilla definición de producto. Y ahí te lo pongo, ya tres elementos importantes. Primero, completo. El pan tiene que ser completo. Tú no vas a comprar un pan que esté mordido o que le falte un pedazo. El pan tiene que ser completo. El informe que hace el gerente de ventas o el informe que hace el área de contabilidad o el informe que hace recursos humanos sobre contratación, sobre rotación, tiene que ser completo. No puede faltarle nada porque entonces ese es un producto que no tiene valor. Y aquí y aquí está lo otro muy importante, es tiene valor. Es decir, cuando hay un producto completo, ese producto vale determinado precio. Eso vale 1,000 pesos. Y tú estarías dispuesto o dispuesta a pagar lo que ese pan vale. Pero si ese pan no es completo, por decir algo, no está completamente horneado, está crudo por dentro, no está completamente hecho en su presentación, en su visualización, sencillamente no tendría valor. Eso, ¿cuántas empresas desechan productos que al final del proceso, por razones de control de calidad, se determina que no están completos y entonces pierden valor? Y lo otro es que es intercambiable. Es intercambiable dentro o fuera de la organización. Por eso me gusta esta definición del doctor Hubbard sobre lo que es producto. Algo completo, algo que tiene valor, algo que es intercambiable, algo que yo le puedo mostrar al cliente. Un informe, un informe de producción o un informe de ventas, si está completo y si tiene valor, yo se lo puedo dar a mi jefe y mi jefe lo puede utilizar como un input para su gestión gerencial y por eso entonces es intercambiable. Ok, espero que esta definición te haya dejado muy claro lo que es en la gestión de alguien un producto. Pero entonces quisiera
complementar con algunos ejemplos. Por ejemplo, el producto de una recepcionista son conexiones manejadas rápida y amablemente. Entonces, qué bueno que nosotros empecemos a buscar en la organización, en la empresa o en el área donde trabajas, cuáles son los productos de cada cargo. Una recepcionista, si tú le mides por la cantidad de llamadas que hace, probablemente podría aparentemente ser muy productivo. Pero el producto de ella debe ser algo completo, que tenga valor y que sea intercambiable. Entonces, ¿qué es aquello que es completo? Completo son conexiones, conexiones entre una persona y otra, entre un cliente externo y alguien dentro de la organización. Manejadas rápida y amablemente, porque si la recepcionista produce muchas llamadas, pero estas llamadas no son manejadas con agilidad o amablemente, es decir, dejamos esperando a la gente que está llamando a la empresa, eso no genera valor. Eso, al contrario, altera la imagen de la organización. Eso se traduce en quejas. Eso se traduce en una pésima percepción de servicio de esta organización. Entonces, el producto de una recepcionista deberían ser conexiones manejadas rápida y amablemente. Vamos rápidamente con otro ejemplo. El producto de un gerente general. ¿Qué hace un gerente general? El producto de un gerente general, lo pongo aquí entre comillas, es una organización rentable y en expansión. Es decir, un gerente general se le mide específicamente porque su organización es una organización que genera utilidades, porque maneja los recursos y asegura que al final de la gestión haya rentabilidad, haya utilidad. Y por eso se le mide a un gerente general. Los inversionistas, los dueños de una corporación, siempre estarán preguntando es no cuánto vendimos, sino cuánto quedó de utilidad. Por eso a los gerentes generales se les mide por P&G, se les mide por rentabilidad, se les mide por utilidad. Pero además se les mide por estadísticas con respecto a lo que hablamos al principio. Este periodo con respecto al otro periodo. Del año pasado a este año, de los últimos 5 años, la empresa ha crecido, la empresa ha penetrado otros nichos de mercado, la empresa ha evolucionado, la empresa ha lanzado marcas exitosas, la empresa ha crecido en ventas, ha crecido en participación de mercado, ha crecido en rentabilidad. Eso es lo que determina que un gerente general eh, tenga un producto específicamente medible. Un vendedor, por ejemplo, un vendedor, les decía que a muchos vendedores se les mide por cuántos clientes visitan. A muchos vendedores se les exige que empiecen a tal hora y terminen a tal hora. Pero el producto de un vendedor, que es aquello que realmente importa para la organización, deben ser órdenes de compra firmadas por el cliente, es decir, pedidos autorizados y sobre todo pedidos por el cliente y factura aceptada para negocios rentables cerrados. Es decir, un vendedor no se le podría medir simplemente por cuántos clientes visita. Un vendedor, eso es importante como medida de proceso, pero el resultado de un vendedor son órdenes de compra firmadas. El resultado de un vendedor son pedidos aceptados. El resultado de un vendedor son negocios. Entonces, si tú le estás midiendo negocios y sobre todo negocios rentables, si a un vendedor le ponemos un indicador llamado rentabilidad, seguramente el vendedor entonces no estaría tan dado, por ejemplo, a dar más plazos, a dar más descuentos con tal de obtener un pedido. ¿Ves? Sería mucho más inteligente, sería mucho más estratega en la gestión porque el resultado de él tiene que ver con aquello que es rentable para la organización. Entonces espero que con esos ejemplos nosotros nos hayamos digamos, centrado un poquito en esa diferencia importante. Entonces, actuamos basándonos en estadísticas. Ellas muestran si un miembro del staff está actuando bien o no y si su trabajo es un trabajo que es un producto, como lo decimos. Si no trabaja eficazmente, la estadística baja inevitablemente. Si trabaja eficazmente, la estadística sube. De modo que las estadísticas hacen que nosotros veamos la productividad de un individuo en una empresa. Y entonces existe una cosa, un término que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con las estadísticas y son las condiciones de existencia. Una condición es un estado de existencia. Entonces,
todo lo que existe está en una condición determinada. Por ejemplo, tú en este momento estás en una condición determinada. ¿Estás empleado o estás desempleado? ¿Estás quebrado o estás en prosperidad? Todo está en una condición determinada. Hay una empresa que está siendo rentable o está en bancarrota. Siempre hay un estado de existencia, pero porque existe, pero existe en un estado. Entonces una persona como tú o yo puede estar en diferentes condiciones. Y la administración por estadísticas es un medio por el cual uno puede definir en qué condiciones se encuentra una organización. Por ejemplo, en condiciones de supervivencia o en condiciones más altas. Entonces, hay algunas condiciones de existencia que se pueden medir con estadísticas. Y cuando hablábamos de las gráficas, la inclinación de las gráficas nos lo mide. Entonces, una condición es un estado de funcionamiento. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, que si hablamos de una condición de inexistencia, es, por ejemplo, cuando observamos una gráfica y la gráfica en las estadísticas nos está mostrando una inclinación pronunciada, casi vertical. Y eso quiere decir, estamos quebrados, estamos desapareciendo del mercado. Por eso se llama condición de inexistencia. De modo que fíjate cómo, si nosotros llevamos estadísticas, las estadísticas llevadas a una gráfica rápidamente nos permite una visualización, por ejemplo, de una condición que se llama inexistencia. O, por ejemplo, estamos empezando un programa, estamos empezando un proyecto o una organización, una empresa, y hasta ahora no tenemos estadísticas. Las estadísticas son supremamente bajas. Es decir, no existimos todavía. Eso es absolutamente importante tenerlo en cuenta en las definiciones. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, que a diferencia de lo anterior, la gráfica es una gráfica que también es hacia abajo, pero no está llegando a cero, estamos hablando de una condición de peligro. Cuando un ejecutivo, cuando un gerente, cuando un administrador ve una gráfica así, tiene una tendencia importantísima hacia abajo, pero no ha llegado a cero, no está llegando a cifras alarmantes, entonces estamos hablando de que es una condición de peligro. Fíjate que cuando una persona tiene estadísticas y está midiendo la gestión y ve esto, inmediatamente toma decisiones. Llama al comité, hace una reunión, entramos en un, no sé, retiro, pero vamos a repensar la organización, a reingeniar la organización porque estamos en peligro y podríamos entrar en inexistencia. Ese es el tema, pero para no entrar en inexistencia debemos hacer que estas estadísticas cambien. Hay otra gráfica, que es la gráfica que es ligeramente hacia abajo, baja de nivel, empieza a descender o sencillamente no progresa, y a eso le llamamos condición de emergencia. Cuando los gerentes ven estas tendencias de la gráfica hacia abajo o una tendencia que no es creciente, eso se llama condición de emergencia. De modo que ante la condición de emergencia tomamos decisiones de emergencia que podrían ser bien distintas a las decisiones de peligro en una organización. Mira la importancia de las gráficas, de las condiciones de existencia específicamente. Y hay otra condición de existencia muy importante que es la condición normal. Es decir, tu negocio, mi negocio, tu empresa, tu área de gestión, si tiene estadísticas y estas estadísticas se grafican linealmente, deberían mostrar una condición que es la mínima aceptable, que es la condición normal. La condición normal es que las gráficas tienden a evolucionar ligeramente hacia arriba. Eso no es ambicioso. Por eso hablamos de normal. Estamos en una condición normal, estamos presentes en el mercado, estamos funcionando, nos creen, nos consideran, pero aún así es una condición que no es como esta. La condición de afluencia, es decir, existimos con la afluencia, es una curva que muestra una inclinación pronunciada hacia arriba. Es decir, wow, las cosas van muy bien. Wow, el producto está pegando muy bien. Wow, estamos siendo muy bien percibidos por el entorno, por el mercado, por el nicho, y la gráfica está mostrando que las estadísticas están pronunciándose hacia arriba poderosamente. Y hay una condición que es la condición de poder que, wow, es una condición ideal y es una tendencia en donde después de mostrar nosotros una condición de afluencia, es decir, unos resultados que rápidamente se mantienen hacia arriba,
se sostienen, se sostienen en condiciones normales. Es decir, una condición de poder es aquella en donde después de un periodo de un periodo de un nivel altísimo, es decir, un nivel como el de afluencia, se mantienen las estadísticas por varias semanas. Por eso las condiciones de poder normalmente en una organización deben ser tendencias basadas en estadísticas de varias semanas, ¿vale? Entonces aquí nosotros tendríamos que entrar con estas famosas condiciones de existencia, eh, con estas famosas condiciones de existencia, para hablar de algunas fórmulas de condición. Porque si uno sabe lo que son las condiciones, es decir, si uno sabe lo que es una condición de emergencia, una condición de peligro, una condición de afluencia, y sabe cómo determinar en qué condición está tu empresa, entonces uno podría hacerse preguntas sobre cómo logramos mejorar la producción, cómo logramos mejorar las ventas, cómo logramos impactar el mercado y por lo tanto la supervivencia de la empresa, la supervivencia de este área o la supervivencia de mi panadería o de mi negocio o de lo que sea. Mira lo importante que esto, y eso se hace aplicando las fórmulas exactas a cada condición. Una fórmula, por definición, es un método para resolver problemas y ahí lo estoy subrayando. Método para resolver problemas. Si estamos en peligro, hay una fórmula de condición, un método para resolver problemas, una fórmula exacta para cada condición, desde la inexistencia hasta poder. Acuérdense que la primera que decíamos era la inexistencia. Wow, una caída dramática, hasta la de poder, que es la ideal. Si nosotros evaluamos esas condiciones distintas, podríamos tomar decisiones basadas en fórmulas de condición para resolver esos problemas y nos permitiría hacer qué? Tomar decisiones correctas. No importa el nivel en el que estemos. Conocer la productividad de distintas áreas. ¿Cuál es la productividad del área de producción, la productividad de venta, la productividad de mercadeo, de gestión del talento humano? Alinear la gestión hacia intereses de la dirección ejecutiva, es decir, alinear la gestión con la visión de la organización, con la misión de la organización, tener claridad en los presupuestos de producción, en planes de trabajo e incrementar la productividad tanto de los individuos como la productividad del grupo, es decir, como la productividad de la empresa. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y corriendo un poquito con esto, estos beneficios es muy importante que los tengamos en cuenta. Y como esta es una conferencia de sensibilización, me encantaría que todos quedásemos un poquito como quietos con el tema. Wow, qué importante es investigar sobre fórmulas de condición, qué importante es que yo pueda aprender a utilizar mecanismos que me permitan tomar decisiones acertadas en un sistema como este para asegurar que la empresa ganará definitivamente. Entonces, los beneficios de este sistema es que la empresa definitivamente puede medir la gestión de una persona o la gestión de todas las personas basado en indicadores y tendrá una herramienta para mejorar las condiciones de existencia, recuerden, tanto de la empresa como de cada puesto de trabajo. Tener un sistema de evaluación de la gestión que no esté sesgado por percepciones, opiniones, es que fulanito es tan querido, es que fulanito es tan activo, es que fulanito habla tan bien, sino definitivamente algo que nos asegure a nosotros hechos y datos irrefutables. Idealmente, a veces sucede que hay empresas en donde los jefes, cuando no tienen muchas estadísticas, cuando no están funcionando con estadísticas que tienen que ver con productos, que tienen que ver con productividad, están muy saturados. Conozco jefes, aquellos jefes heroicos que están resolviendo problemas, que están cargados de trabajo, no tienen a veces los conocimientos o estas herramientas para administrar su trabajo y el de su gente. Y a veces los ejecutivos y los trabajadores de la empresa tampoco tienen la pericia y en sus puestos de trabajo vemos curvas de productividad bajas, pero baja productividad en ellos, pero el jefe sí muy cargado. Conozco en organizaciones en donde todo el mundo se va de la oficina y el jefe queda cargado de decisiones, cargado de trabajo, termina impactado y simplemente es porque no tiene unas estadísticas basadas en productividad, basadas en producto, sino unas estadísticas basadas en hacer, en el hacer, y eso es muy peligroso. Yo creo que a ustedes les gustaría que la empresa funcionara más o menos así, que el jefe, con todos los conocimientos
para organizar, para dirigir, para administrar la gestión de toda la empresa, hiciera una gestión en donde el resultado fuera altamente productivo, es decir, una condición de existencia de afluencia o de poder, y el equipo de trabajo también unas estadísticas en progresión, unas estadísticas que garanticen que nuestro producto final, ese producto completo, intercambiable y de valor, realmente en cada cargo esté funcionando así. Entonces, nada, me encantaría sugerirles que esta sea la imagen de la organización que ustedes quieren. Si ustedes comienzan a hechos y opiniones que en sugerencias, que en percepciones. Los ejecutivos y los trabajadores bien capacitados para manejar sus puestos de trabajo y con buenas estadísticas. Asegurar que hemos hecho estas reflexiones. Recuerden, conocimiento. Bueno, en este momento parece que tenemos alguna falla en el audio con Sergio. Entonces, Sergio, ¿me estás escuchando? Sergio, bueno, parece que tenemos alguna interrupción con el audio. Por favor, ya estamos viendo a Sergio nuevamente. Sergio, ¿me escuchas? Creo que no. Andrea. Bueno. ¿Me estás escuchando, Sergio? Estoy escuchándote, ¿tú me escuchas? ¿Estamos bien? No, tuvimos una pequeña interrupción con el audio, más o menos de un segundo, entonces, pues no sé si ya para cerrar, porque ya estamos con el tiempo, sobre el tiempo, perdón, de finalizar, podemos ya cerrar, Sergio, con algo adicional. Ok, no, sencillamente quisiera que dejarles que partamos de un principio supremamente importante, y es que si tú tienes tus conocimientos administrativos, si tú tienes el conocimiento de tu gestión, de tu mercado, el control de tu organización, el control de la gestión de tu área, seguramente tendrás mejores resultados. Entonces, capacitarse, aplicarlas con los conocimientos y las herramientas aprendidas, hará que todos podamos tener un control eficaz de los puestos de trabajo. Y así, seguramente la empresa y nosotros podemos tener fantásticos resultados. Y acuérdate que siempre estamos asumiendo riesgos en la administración, de modo que también eso asegura que nosotros tengamos menos riesgos futuros y así garanticemos la sostenibilidad de la organización a mediano y a largo plazo. Entonces, la gestión por resultados, la administración, perdón, por indicadores de gestión, por estadísticas, menos, menos rumores, menos opiniones, menos ideas brillantes, mucho más hechos, mucho más datos, mucho más cifras, garantizan que tengamos un mejor control y un mejor resultado. De modo que felicitaciones por mantenerte aquí atento, felicitaciones por aceptar esta invitación de Fundación Unipymes y LatinPyme, y de verdad que muchísimos éxitos en la gestión y ojalá que esto te permita potenciar mucho más tu forma de administrar, tu forma de gestionar para asegurar modelos de existencia mucho mejores. Muchos éxitos. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Antes de cerrar la sesión, vamos a pasar nuestra acostumbrada encuesta de satisfacción. La pregunta es muy fácil y está apareciendo en este momento en sus pantallas. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? Recuerden que es muy importante para nosotros que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Recuerden que para contestar solamente deben dar clic en una de las opciones que aparecen en pantalla. De esta manera vamos cerrando la encuesta.
Le damos gracias a Sergio por resolver, por la sesión, perdón. Y si tienen preguntas adicionales, recuerden que pueden enviar su correo a consultoría@unipymes. Por favor, en el asunto debemos poner el nombre del programa, el nombre de la sesión, perdón. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Fundación Unipymes les desea que tengan un feliz día. Hasta mañana.